Vaya inicio de mañana, ¿eh? A ver si os conseguimos entretener, ¿eh? Yo soy Toni Vallès, del Hospital Germans Trias y Pujol de Badalona, y hoy tengo el placer inmenso de moderar esta mesa con Marta Cobo, del Hospital Puerta de Hierro de Madrid. La insuficiencia cardíaca en 59 segundos. Ciertamente no es mucho tiempo y vamos a poner a 5 superexpertos para que nos resuman, nos condensen y saquen el elixir sin diapositivas, a pelo. Con lo cual deberemos estar todos muy atentos porque los ponentes tienen que saber que a los 59 segundos se les cae el micro. Yo, sin más preámbulos, porque no nos da mucho tiempo para preámbulos, le voy a dar la palabra a Marta, que nos presente a la mesa. Por favor, Marta. Sí, yo lo primero quería también dar las gracias a la organización porque yo creo que la boda del doctor Freixa no la ha preparado como esta reunión, vamos, no lo sé, sino qué suerte de su mujer. Y es un placer también estar aquí con estos compañeros y también dar las gracias porque esta mesa hace unos años era inimaginable. O sea, que estuviéramos internista, el doctor Chema Fernández del Hospital Ramón y Cajal de Madrid, Concha Cruzado, enfermera del Hospital Virgen de la Victoria de Málaga, Clara Bonanat, compañera cardióloga del Clínico de Valencia, Javier Torres, compañero cardiólogo del Hospital de Jaén y Marta Ixedo, que es médico de atención primaria, que trabaja también en Germans Trias y Pujol. Nada más, teníamos también un minuto también para presentarles. Los protagonistas son ellos. Le hemos dividido esto en 6 bloques y sacaremos, como dice Toni, el máximo rendimiento. Empezamos. Sí, pues vamos a empezar con el primer bloque. Como dice Marta, la bondad de esa mesa es que es multidisciplinar y vamos a ver la visión que tiene cada uno de ellos desde distintos ángulos según la especialidad. Y vamos a empezar con insuficiencia cardíaca y fracción de eyección preservada. Y para ello, yo me gustaría empezar con una controversia. Mar Domingo, en 59 segundos, ¿empezamos los ISGLT2 antes de la eco o después? Yo creo que en estos momentos tenemos los suficientes argumentos para decir que sí, cuando tengamos un paciente con sospecha clínica elevada y péptidos natriuréticos elevados. En primer lugar, porque los ISGLT2 han demostrado reducir las hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca y además de manera precoz, dentro de los primeros 28 días. Y justamente en este momento del diagnóstico es cuando más probabilidades hay de que un paciente ingrese por insuficiencia cardíaca. Además, los ISGLT2 son eficaces en todo el espectro de fracción de eyección, por lo tanto, no hemos de esperar a tener esta fracción de eyección para iniciar el tratamiento. Además, son fármacos de fácil utilización, con una baja probabilidad de efectos secundarios. Y, por último, no solamente vamos a proteger al corazón, sino que también tienen impacto en otras enfermedades, como la enfermedad renal crónica, y sabemos la importancia que tiene el eje cardiorrenal en los pacientes con insuficiencia cardíaca. Impecable, empezamos muy, muy bien. Javier, tú al principio estarías en contra. Me ha tocado un poco defender la postura contraria, aunque no estoy muy de acuerdo con ello, porque sí es cierto que, como ha dicho Mar, ISGLT2 está establecido como una evidencia muy contundente en cualquier síndrome clínico de insuficiencia cardíaca, pero yo creo que es muy importante hacer especial hincapié en esto, ¿no? El hecho de no solamente una sospecha clínica, necesitamos la herramienta del NT-proBNP o péptido natriurético en primaria para tener una alta sospecha, porque al fin y al cabo la eco no solamente es fracción de eyección. Todos sabemos que cuando interpretamos una ecocardiografía de un paciente con insuficiencia cardíaca, podemos encontrarnos patologías específicas que debutan como un síndrome clínico por insuficiencia cardíaca, pero podemos encontrar insuficiencias valvulares, miocardiopatías con tratamientos específicos, con lo cual necesitamos, al fin y al cabo, para tratar de forma adecuada a nuestros pacientes con insuficiencia cardíaca, el ecocardiograma más allá de la fracción de eyección. Pero como ha dicho ella, yo creo que evidentemente la actitud cada vez con una alta sospecha de insuficiencia cardíaca es usar ISGLT2, ¿no? Antes de seguir con la siguiente pregunta, me gustaría hacer una pregunta a la audiencia. ¿Cuántos de la audiencia están utilizando hoy en día los péptidos natriuréticos con la clínica para hacer el diagnóstico? Que levanten la mano. O sea, estaríamos cerca del 50%, que es lo que nos indican las guías, y nos queda un poco de camino por recorrer. Vale, pues vámonos al segundo bloque de preguntas. El algoritmo diagnóstico. Ahí, Clara, nos deberías decir... ¿qué hago?
hay que hacer más eco de esfuerzo, cateterismo, hay que profundizar en pruebas más complejas. Pues, bueno, yo creo que lo más importante es hacer una buena anamnesis, exploración física y una historia clínica y ver por dónde van los tiros de esa insuficiencia cardíaca. Y obviamente hay que hacer las pruebas necesarias complementarias para filiar la etiología y ofrecer el mejor tratamiento. La ergometría y la espiroergometría y la eco de estrés, la resonancia magnética cardíaca de estrés y o el cateterismo en caso de sospecha de cardiopatía isquémica, pues son técnicas que debemos utilizar para filiar la etiología y ofrecer los mejores tratamientos, que tenemos muy buenos tratamientos, para mejorar el pronóstico de estos pacientes con insuficiencia cardíaca, que como cada vez son más mayores, pues la prevalencia está aumentando. Aparte, ya que tengo 15 segundos más, pues aporto que la eco de ejercicio también nos puede dar información no solo de la capacidad funcional del paciente, sino también de la severidad de las valvulopatías y nos puede ayudar con la espiroergometría de la toma de decisiones. ¡Qué estrés! Mar, sin estresarnos, el cardiólogo, la cardióloga nos pone unas pruebas de complejidad y de terciarismo que desde la perspectiva de primaria, ¿tú cómo lo ves? Bueno, yo creo que la pregunta iba también un poco en si podemos mejorar este algoritmo diagnóstico desde primaria. Yo creo que lo que tenemos que hacer es implementarlo primero. Es decir, hay que tener universalizado la utilización de péptidos natriuréticos en primaria. En este momento hay 1/3 de comunidades autónomas que no tienen acceso, los médicos de atención primaria, a los péptidos natriuréticos. Si hablamos de la accesibilidad al ecocardiograma, ayer, por ejemplo, vimos que hasta un 75% de los médicos de atención primaria consultados pues no tienen acceso a la eco, y en aquellos que tienen acceso a la eco, pues las demoras son importantes. Creo que desde el punto de vista de atención primaria seguramente tenemos que internalizar más todavía la sospecha diagnóstica y sobre todo centrarnos en poblaciones de riesgo, por ejemplo, los pacientes con diabetes. Disponemos de scores que facilitan pues esta integración o esta sospecha. Y por último, creo que también nos tenemos que empezar a apoyar en el POCUS, en la ecografía clínica. Se acabó. Focus y basta. O sea que ya hemos hecho el diagnóstico, hemos visto un poco las peculiaridades de la enfermedad y nos iríamos al tratamiento. En 2 o 3 décadas hemos cosechado muchas calabazas, muchos fracasos en los ensayos clínicos y finalmente disponemos de un fármaco o de una familia de fármacos que son los inhibidores del receptor ISGLT2. Y nos gustaría saber, probablemente en el Congreso de Mayo de Praga tengamos una actualización de las guías clínicas y en la preservada tengamos novedades interesantes, pero antes de que nos lo digan en el Congreso Europeo, Javier, últimas novedades de los ISGLT2. Bueno, como tú has avanzado, Tony, yo creo que efectivamente ISGLT2 ya va a estar presente. De hecho, en ficha técnica tenemos la indicación, independientemente de la fracción de eyección, yo creo que es la principal novedad, se puede usar ISGLT2. Y luego han salido algunos subestudios interesantes, por ejemplo, el de LIVER, como por ejemplo el aumento de la esperanza de vida, que prácticamente en pacientes mayores de 65 años estamos incrementando 2 años y medio aproximadamente su vida. Han salido datos también interesantes en cuanto a un perfil de paciente muy específico, como el de insuficiencia cardíaca mejorada, ¿no? El paciente que parten por debajo del 40% y está por encima del 40%. En estos pacientes también se mantiene el beneficio, incluso del DELIVER también, en función de los filtrados glomerulares, no existen diferencias y se mantiene el beneficio. Por tanto, yo creo que evidentemente además todas las novedades que están apareciendo van en la misma línea, ¿no? Es apoyar completamente el uso de ISGLT2 en un campo, como tú decías hasta hace poco, pues totalmente huérfano en terapias. Sí, gracias Javier. Chema, la aproximación simplista sería, vamos a darlos a todos los pacientes, pero ¿hay pacientes que se benefician más de los ISGLT2? A ver, yo creo que si tenemos que decir algo es la consistencia. Es decir, en todos los subgrupos de pacientes, como estamos viendo, se benefician del tratamiento con ISGLT2. Si estamos hablando en el caso de Preserva, tanto en el Emperor Preser como en el DELIVER, se ve que independientemente de la edad, independientemente del filtrado glomerular, de los péptidos natriuréticos, del índice de masa corporal, estamos teniendo resultados consistentes. Y luego muchas veces los internistas nos quejamos de que nuestros pacientes no están representados. Pues, por ejemplo, vas a un estudio como el DELIVER y tienes un subgrupo de fragilidad, 1.400 pacientes con una fragilidad mayor y los resultados son consistentes. Vas al Emperor Preser,
tienes 2.575 pacientes por encima de 75 años y 1.300 por encima de 80 años. Y no son los que se beneficien, es que aún si cabe se benefician más. Entonces, con lo cual, en todo tipo de pacientes muestran la consistencia y yo creo que, como acaban de sacar unas guías antes de ayer, los ISGLT2 pues, es el rey de la preservada. Ya, es interesante porque antes de que salieran los ISGLT2 pensábamos que la preservada era un saco donde había distintas entidades clínicas y que deberíamos tratarlas de forma personalizada y que irían saliendo fármacos para distintos subgrupos de pacientes y, sin embargo, el ISGLT2 parece que es útil en todas ellas y eso pues, ha cambiado un poco el paradigma. Sin embargo, hay que ir con cuidado. Concha, ¿qué precauciones y cuándo tú crees que no deberíamos dar ese fármaco? Bueno, pues según ficha técnica no se debería administrar en pacientes con diabetes mellitus tipo 1 por el riesgo de cetoacidosis, en pacientes con diabetes tipo 2 que hayan tenido algún episodio de cetoacidosis o que tengan un riesgo especial de tenerla, como pacientes que tienen un alcoholismo activo. También habría que plantearse reducirlo o retirarlo cuando los pacientes están hipotensos, hipoperfundidos o en situación de bajo gasto. Habría que plantearse también la reducción o la suspensión cuando el paciente está con un filtrado por debajo de 15 o cuando están en estadio de diálisis. Y luego habría que tener precaución con pacientes que tienen infecciones de orina de repetición y también hay que suspenderlo 3 días antes de una intervención quirúrgica programada. Concha, sin embargo, escuchándote daría la sensación de que hay un montón de criterios de exclusión. En tu experiencia, en tu clínica habitual, ¿ves muchos efectos secundarios indeseables? No, realmente nosotros solamente no se le pone a los diabéticos tipo 1. El resto, con precaución, son pacientes que tienen más controlados, pero se hace incluso cuando hay infecciones de repetición, porque si no son infecciones por hongo, no suele haber más problemas, ¿vale? Sí, decíamos que la preservada, pues íbamos a fenotipar distintos subgrupos de pacientes y hay un grupo concreto que realmente empezamos a comprender e incluso están saliendo fármacos concretos como es el de la amiloidosis. Y aquí sí que me gustaría que Clara nos resumiera en 59 segundos cómo despistar amiloidosis. Pues yo creo que durante todo este tiempo probablemente hemos infradiagnosticado la amiloidosis, pero ahora tenemos unos criterios muy claros y unos algoritmos que nos guían, también el manual de amiloidosis, y en todo paciente que tenga un grosor del septo mayor de 12 más un criterio adicional, que son las clásicas red flags, por ejemplo, un paciente mayor de 65 años con insuficiencia cardíaca o estenosis aórtica o con polineuropatía o con proteinuria o con rotura del tendón del bíceps o con síndrome del túnel del carpo bilateral o con estenosis del canal lumbar o con algún hallazgo sugestivo por imagen a nivel de strain longitudinal con patrón de cherry on top o algún realce tardío sugestivo por resonancia, deberíamos sospechar amiloidosis y hacer un despistaje con inmunofijación en sangre y orina y gammagrafía al menos. Fantástico. Javier, ¿cómo lo tratamos? ¿Tafamidis, no tafamidis? Bueno, tafamidis es de las pocas terapias que tenemos específicas. Lo que hace es un estabilizador, ¿no?, de la molécula del tetramero de transtirretina, que realmente es específico de la amiloidosis por transtirretina. Y realmente disponemos del ensayo ATTRACT, ¿no?, que nos dijo que realmente es la única terapia o de las pocas terapias que es capaz de, en pacientes con amiloidosis cardíaca, reducir eventos duros como la mortalidad y las hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca. Parece que hay más beneficio en este ATTRACT. Nos decían que los pacientes con una enfermedad menos evolucionada o por lo menos con una clase funcional menos evolucionada como clase funcional 1 y 2 son los que parecen que se mejoran más que frente a los de clase funcional 3. Y luego tenemos datos de vida real que realmente refrendan un poco los resultados del ATTRACT, ¿no?, que al final es una terapia que en amiloidosis por transtirretina, ya sea de tipo wild type o hereditaria, es útil, ¿no? Fantástico. O sea que este primer bloque nos hace un resumen muy claro de dónde está la insuficiencia cardíaca preservada. El diagnóstico hay que buscarlo, no debemos ser perezosos en levantar los pacientes. Hay muchos pacientes con preservada que no estamos diagnosticando. Primer mensaje que nos lanzan, probablemente inicialmente con péptidos natriuréticos y los signos y síntomas y luego hacer una eco para fenotipar. En segundo lugar, hablábamos del tratamiento con ISGLT2. El único fármaco que ha demostrado con 2 ensayos claros, el Emperor Preserved y el DELIVER, que puede parar la progresión de la enfermedad y finalmente en ese fenotipado
concreto buscar amiloidosis para poder tratar la amiloidosis. Me ha parecido una primera sección excelente, Marta. No, la verdad es que sí se puede resumir en 10 minutos la insuficiencia cardíaca. Es una broma. Bueno, pues vamos a pasar al segundo bloque, que es insuficiencia cardíaca reducida. Y hemos decidido hacerlo también con un aspecto un poco práctico. Y en primer lugar, hablando de la titulación, aquí levantar una lanza a favor de la enfermería especial de insuficiencia cardíaca. Entonces, la primera pregunta va para Concha, es ¿quién debe titular, quién debe optimizar el tratamiento farmacológico en la IC reducida? Bueno, pues yo creo que la prescripción siempre la va a hacer un cardiólogo, ¿no? Y las guías lo que dicen es que el paciente tiene que recibir en el menor tiempo posible los 4 fármacos con valor pronóstico, aunque sea a dosis baja. Esta dosis habrá que ir aumentándola progresivamente hasta alcanzar las dosis objetivo, las que se utilizaron en los ensayos clínicos, según tolerancia del paciente, que es lo que llamamos titular. Y esto sí lo puede hacer una enfermera con formación. ¿Por qué? Porque para alcanzar esas dosis va a influir, de una parte, los efectos secundarios, la hipotensión, el empeoramiento de la función renal, pero también la adherencia al tratamiento farmacológico. Y eso es algo que trabajamos las enfermeras, ¿no? Identificar las barreras y además abordarlas, ¿no? Los problemas que tiene el paciente para tomar ese tratamiento y así poder conseguir esas dosis objetivos. Pues está claro que enhorabuena. Además, demostraron que en el ETIFIC lo hacían mejor que los médicos, o sea que poco se ha hablado, decimos. Y otra de las preguntas que nos surgen es, Clara, ¿todos a la vez, como nos dicen las guías? Hombre, a ver, las guías, es verdad que de 2016 a 2021 nos cambian la verticalidad por la horizontalidad y tenemos el estudio Strong recientemente publicado que nos dicen que un tratamiento intensivo precoz va a reducir eventos cardiovasculares, que esto luego lo comentaremos. Entonces, todos a la vez, lo idealmente es que sí, lo que pasa que somos clínicos todos y debemos individualizar tratamientos. Tenemos que ver cuál introducimos primero, cuál introducimos después, si introducimos 2 y luego el tercero, ver la tolerancia, si nos dejamos el último, a lo mejor el antagonista del receptor mineralocorticoide, a lo mejor necesita un quelante del potasio para poder titular. Entonces, no es tan fácil ver qué pacientes pueden tener una quinta terapia farmacológica. Entonces, todos lo antes posible y no hay café para todos en esto. En clínica, cada paciente es un mundo y hay que individualizar sus circunstancias, pero todos sí, si no hay contraindicaciones, lo antes posible. Pues yo creo que eso sí que ha ido calando, ¿no?, en todos los que nos dedicamos a estos pacientes, basado en la titulación en fenotipos. Pero queríamos que os mojarais un poco más. Entonces, Chema, ventajas de poner primero el SGLT2. Bueno, pues aquí yo te quiero decir, y te soy franco, que para mí al principio fue un poco controvertido porque yo con sacubitril/valsartán tuve un enamoramiento, pero no podía evitar tener cierta atracción con los SGLT2 y vi que era compatible. Entonces, nosotros así lo reflejamos en el protocolo de insuficiencia cardíaca. Recientemente, Tony Valles, pues, en otro documento en Revista Clínica Española, siempre sacubitril/valsartán y SGLT2 de inicio, pero yo creo que los SGLT2 algo que hemos aprendido es que son los grandes facilitadores. Es decir, tenemos un beneficio precoz, así por ejemplo con empagliflozina desde el día 12, con dapagliflozina desde el día 28 en reducida y con el Empulse desde el día 15 en insuficiencia cardíaca aguda. Y encima prácticamente no nos van a tocar la tensión arterial, prácticamente no van a tener efectos secundarios que nos vayan a impedir tener o poner el resto de fármacos. Y nos van a preparar el miocardio para aceptar mejor el resto de fármacos. Con lo cual, los SGLT2 me han convencido y veo que no tienen compatibilidad con otros fármacos. Javier, ventajas de poner sacubitril/valsartán primero. Bueno, yo creo que al final estamos todos de acuerdo que la idea es que estén todas las terapias puestas, pero yo te diría alguna ventaja de poner el ARNI por delante. Primero, porque estamos actuando de una doble vía fisiopatológica, ¿no? Activando la vía de los péptidos natriuréticos y inhibiendo la angiotensina en un único comprimido. Segundo, tiene una reducción precoz tanto de mortalidad como de eventos cardiovasculares, mejoría de la capacidad funcional de nuestros pacientes, una mejoría de síntomas muy precoz. Y luego también es uno de los fármacos más potentes en cuanto a un aspecto muy interesante como el remodelado, ¿no? En nuestros pacientes donde habitualmente debutan con fraccionaciones muy bajas y en donde también estamos ya muy pendientes de la prevención de muerte súbita cardíaca, sacubitril/valsartán demuestra de una forma muy precoz ese remodelado y esa mejora de la fracción de eyección que nos hace que muchas veces estos pacientes salgan de esta franja de necesidad de DAI, ¿no? Yo creo que esas serían un poco las principales ventajas, ¿no? Pues yo creo que como puntualización, igual
La hospitalización por insuficiencia cardíaca es quizá un buen momento de poder iniciar los dos con cierta vigilancia y así facilitar luego la implementación, ¿no? Entonces, pues esto yo creo que lo que nos ha ayudado es a ser más proactivos en el paciente igual que tenemos ingresado, que antes a lo mejor decimos, bueno, ya lo veremos en el hospital de día, ¿no? A nivel de aspectos prácticos, has dicho muy bien, Concha, el tema de las barreras. Vamos a hablar de dos efectos secundarios que nos pueden limitar esta titulación, esta optimización. Mar, ¿qué precauciones debemos tener con respecto a la tensión arterial, que es una de las mayores limitaciones? Sí. ¿O qué trucos? Tal como dices tú, la hipotensión seguramente es uno de los targets que más nos limitan en el tratamiento. Y entonces, precisamente ahí pues es cuando tenemos un perfil de pacientes en el cual seguramente tendremos que priorizar más unos fármacos que otros. Y en este sentido, pues seguramente en este perfil de pacientes primero introduciríamos ISGLT2 y antagonistas de la aldosterona y en un segundo término pues también el resto de fármacos fundacionales. Sobre todo yo también lo que lanzaría el mensaje es que todos los pacientes tienen que llevar los 4 fármacos y que hemos de intentar mantenerlos y únicamente pues, plantearnos reducir o retirar en casos de hipotensión sintomática. Es decir, lo que nos va a marcar la limitación es los síntomas del paciente. Luego siempre valorar la dosis de diurético y ver si se pueden ir a la baja y también, evidentemente, mirar que no hayan fármacos hipotensores que no sean necesarios para el paciente. Te voy a pedir que te mojes fuera de guión. ¿Hasta qué tensión arterial sigues incrementando, por ejemplo, dosis de azocotril-valsartán? Asintomática, si no tiene síntomas. Yo estoy tranquila con tensiones de 8,5-9, si el paciente está asintomático. Muy bien, gracias. Y otro de los problemas y una de las causas de que no titulamos es el miedo a la creatinina, a la función renal. Clara. Pues yo creo que, bueno, que sabemos que hay distintos fármacos como los ARNI, los IECARA2, los ISGLT2, que inicialmente podemos ver una disminución del filtrado glomerular, pero que luego a la larga son nefroprotectores y que claramente las guías nos dicen que si no se reduce de forma significativa ese filtrado glomerular, no debemos interrumpir estos fármacos. Yo creo que esto tiene que quedar muy claro porque a largo plazo son nefroprotectores y tenemos los resultados, por ejemplo, del DAPAC-CKD que son impresionantes. Entonces, bueno, también lidiamos con el síndrome cardiorrenal. Esta pregunta es compleja y tenemos que, yo creo que manejarnos de forma tranquila con filtrados hasta 20-30 mililitros minuto los cardiólogos, ahora que estamos con unidades cardiorrenales y grupos de trabajo tan potentes como el vuestro. Bueno, pues yo creo que este también es uno de los mensajes, ¿no? Las variaciones de filtrado, incluso con vigilancia en ciertos pacientes con filtrados entre 20 y 30, también incluso sacubitril/valsartán, hay estudios en pacientes con insuficiencia renal. Aunque luego hablaremos del potasio, respecto al potasio, Chema, ¿qué precauciones debemos tener? Bueno, pues principalmente tenemos que tener precaución en aquellos pacientes que tienen filtrado glomerular disminuido, porque son los que más riesgo tienen de tener hiperpotasemia. Y, sobre todo, como sabéis, los fármacos antagonistas del receptor mineralocorticoide, los ARA2, los IECAS y sacubitril/valsartán. Pero yo creo que sí hay unas salvedades que tenemos que tener en cuenta. En primer lugar, que sacubitril/valsartán frente a nalapril produce un 37% menos de hiperpotasemia severa, que sacubitril/valsartán es nefroprotector, que quizás es algo de lo que se habla poco, pero sí es fundamental tenerlo en cuenta, que te lentece mucho más el deterioro del filtrado glomerular frente a los IECAS, y luego el hecho de que hayan entrado los ISGLT2 pues nos va a facilitar tener menos casos de hiperpotasemia. Si, por ejemplo, con dapagliflozina se reduce un 50% menos los antagonistas de la aldosterona porque tenemos un 50% menos de hiperpotasemia, y con empagliflozina un 18% menos de necesidad de quelantes y también de potasios altos, con lo cual nos han venido a facilitar la vida y, si no, tenemos los quelantes del potasio. Bueno, ya la última pregunta de este bloque. Yo creo que hay un estudio que ha comentado Clara, que es el Strong, que nos decían las guías que sí, que muy bien, que pusiéramos todo a la vez, pero no teníamos ninguna evidencia. Y viene el Strong. ¿Qué nos cuentas del Strong? Bueno, el Strong lo que nos habla es de una titulación de alta intensidad, ¿no? Ellos lo que hacen en el grupo de intervención es que 2 días antes del alta al paciente se le prescriben betabloqueantes, IECAS, ABRA2 y antagonistas de la aldosterona. Una de las limitaciones de este estudio es que aún no estaban los ISGLT2. Luego programan visitas de seguimiento a la semana, a las 2 semanas, a las 3 semanas y a las 6 semanas para una valoración clínica del paciente y para realizar una analítica de función renal y de péptidos. En la semana 2 lo que hacen es que aumentan los fármacos a dosis objetivo. Bueno, se van de alta
al menos con el 50% de la dosis del fármaco. Y en la semana 2 se aumenta a dosis objetivo siempre que el paciente tenga una frecuencia cardíaca por encima de 55 y una presión arterial sistólica por encima de 95. Se aumentan los beta bloqueantes y los IECA o los antagonistas de la aldosterona. Y eso tiene un beneficio en disminución de hospitalización significativa a medio y largo plazo. Bueno, pues hemos acabado ya este bloque, también como mensajes clave que tenemos que intentar optimizar un poco, ¿no? Como decimos, hacer un traje al paciente, no olvidarnos del seguimiento clínico, ¿no? Es verdad que no podemos poner todo y olvidarnos porque si no vamos a tener los efectos deleterios, y basado por fenotipos y hospitalización como oportunidad terapéutica. Vamos al siguiente bloque, Tony. Sí, gracias, Marta. Vamos a ver, estamos aquí peleándonos para poner los 4 pilares y ya nos llega otro fármaco, que es el Vericiguat. Y el Vericiguat es relativamente novedoso. Fundamentalmente nos basamos en un estudio, que es el estudio Victoria, y en breves minutos vamos a hacer un resumen del Victoria para saber dónde posicionamos Vericiguat. Mar, cuéntanos, la población del estudio Victoria. Bueno, el estudio Victoria es un ensayo clínico randomizado en el cual lo que hace es valorar la eficacia de un estimulador de la guanil ciclasa, en este caso Vericiguat, en la reducción de hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca y mortalidad cardiovascular. La población diana pues eran pacientes con insuficiencia cardíaca en clase funcional 2-4, fracción de eyección por debajo del 45% y unos criterios de péptidos natriuréticos bastante exigentes en cuanto a que pedían unos niveles de NT-proBNP mayores de 1000 en ritmo sinusal, 1600 en fibrilación auricular y además que fueran pacientes con un deterioro precoz de la insuficiencia cardíaca entendida como una hospitalización previa en menos de 6 meses o bien la utilización de diuréticos endovenosos en los 3 meses previos a la inclusión en el estudio. Como criterio de exclusión, pues comentar seguramente la tensión arterial, ¿no? Que tenían que ser pacientes que tuvieran sistólicas por encima de 100 y que los pacientes pues, no llevaran... ¡Ay! Es que me has... Yo no he hecho nada. O sea, vamos a ver, Mar. Lo has hecho muy bien. No, pero me he quedado contigo. Sabemos más o menos el tipo de paciente que entra, paciente ya avanzado. Y, Chema, ¿qué nos dice el estudio Victoria? ¿Qué sale? Aquí. Sí, Chema, perdón. Pues, como Mar nos comentaba, son pacientes de muy alto riesgo porque han ingresado recientemente. Si simplemente vemos los péptidos natriuréticos de partida, son una media de 4.800 y, por ejemplo, en el Emperor Reduce era 1.800 y en el DAPA-HF 1.400. Eso ya nos indica un poco el riesgo que tenían. De tal forma que ese objetivo primario, reducción de mortalidad cardiovascular, ingresos por insuficiencia cardíaca, se reduce un 10%, pero cuando vamos a NNT, pues es de 24%, una reducción del riesgo absoluto de 4,2% y es por eso, por el riesgo tan elevado que tenían estos pacientes. La reducción se hace a expensas principalmente de los ingresos por insuficiencia cardíaca, que los reduce un 9%, y luego hay otro objetivo secundario que es reducción de ingresos por insuficiencia cardíaca y mortalidad total, que también te lo reduce un 10%. Con lo cual, es un fármaco que aparentemente, cuando lo vemos visualmente, no parecen espectaculares los resultados, pero estamos ante pacientes de muy alto riesgo, con lo cual el beneficio es clarísimo. Y yo creo que es algo que tenemos que ir poco a poco acostumbrándonos a manejar. Chema, sin embargo, uno de los problemas que yo le veo al Victoria, y probablemente van a ser estudios que nos van a dar respuesta a ello, es que los pacientes de Victoria no llevaban ni SGLT2 ni demasiada dosis de sacubitril/valsartán. ¿Crees que esto invalida los resultados a día de hoy? Yo creo que no los invalida, pero sí es cierto que cuando te vas su análisis te hablan de que el 60% tienen triple terapia, pero me parece que solo era un 15% con sacubitril/valsartán. Entonces, realmente esa triple terapia que estaba en el estudio no es la habitual que ahora mismo estamos utilizando en la práctica clínica. Pero cuando vas a un metaanálisis que te dice que aumenta o que aumenta la supervivencia a 5 años con la cuádruple terapia clásica, los siguientes fármacos que te reducen un 58% esa mortalidad cardiovascular e ingresos por insuficiencia cardíaca es cuádruple terapia con Vericiguat, es decir, sacubitril/valsartán, beta bloqueante, antagonista de aldosterona y Vericiguat. Con lo cual yo creo que al final los resultados son consistentes y es cierto que nos gustaría tener más datos con los fármacos actuales, pero yo creo que sí son válidos para la práctica clínica. Ya. Y eso me pone encima de la mesa qué hacer cuando el paciente se descompensa. Clara, ¿en qué escenarios, cuándo utilizarías tu Vericiguat?
Pues yo creo que tenemos claro, por lo que han dicho mis compañeros, que es un fármaco modulador, modificador de la enfermedad para pacientes avanzados con insuficiencia cardíaca, fracción de eyección reducida en hijas de 2 a 4, y que se ha descompensado, ¿no? Que a pesar de estar en lo máximo optimizado posible, se ha descompensado o ha requerido un diurético intravenoso 24 horas antes. Tienen que pasar 24 horas antes de iniciar Vericiguat. Entonces, yo creo que como no tiene interacciones prácticamente farmacológicas, solo tenemos que tener cuidado con la presión arterial por encima de 100 y un filtrado hasta 15, pues un paciente descompensado que puede que no lleve los 4 pilares porque a lo mejor tiene una contraindicación para el receptor de mineral corticoide, pues ese paciente yo creo que dentro del Victoria hay un subanálisis que cuanto antes se beneficia más de esa reducción del evento combinado de reingreso y mortalidad. Por lo tanto, yo creo que no debemos olvidarnos del Vericiguat en el paciente que se descompensa a pesar de estar optimizado. Justo a tiempo. Pues tal cual, ¿no? Tenemos evidencias, tenemos un grupo de pacientes que se pueden beneficiar y debemos empezar a planteárnoslo en la rutina asistencial. Concha, ¿cómo titulamos? Bueno, pues Vericiguat se empieza habitualmente por la dosis de 2,5 miligramos día. A las 2 semanas se podría aumentar a la de 5 miligramos día y a las 2 semanas a la de 10 miligramos día, que sería la dosis objetivo, siempre que el paciente lo tolere. Aquí lo que hay que tener cuidado es con la tensión. Nunca vamos a subir dosis si el paciente tiene una presión arterial sistólica inferior a 100. Además de la hipotensión, pues hay que tener cuidado como efectos secundarios con la anemia, cefaleas, mareo y problemas digestivos. Vamos a decir al paciente que lo tome con alimentos para reducir los problemas digestivos, no necesita un control adicional de iones y hay que informar al paciente que si olvida tomar una dosis, la tome más tarde, pero nunca 2 comprimidos en el mismo día. Y también hay que avisar del riesgo de hipotensión a los pacientes que utilizan inhibidores de la fosfodiesterasa 5. Vale. Javier, tu experiencia inicial en la vida real. Sí, nosotros tenemos una experiencia positiva, tenemos varios pacientes ya en tratamiento con Vericiguat. El perfil del paciente el que habéis comentado no es un paciente realmente muy avanzado, un paciente... nosotros mayoritariamente los pacientes que hemos incluido no han sido ni siquiera con ingreso, han sido con pacientes que han tenido empeoramiento ambulatorio o que han tenido que venir a urgencia o a la unidad para ponerle diuréticos parenterales. Y la experiencia es positiva. Realmente no hemos tenido que suspender ningún tratamiento, por ejemplo, por hipotensión. Sí es verdad que nos ha limitado un poco la hipotensión de ciertos pacientes, porque es verdad que en nuestro caso sí son pacientes que están con cuádruple terapia. Y bueno, la experiencia es positiva incluso en pacientes muy avanzados, por ejemplo, con congestión refractaria. Incluso nosotros nos hemos atrevido a ponerlo en algún paciente incluso que está en programas de diálisis peritoneal, ¿no? Y realmente la experiencia, incluso por síntomas, la verdad es que los pacientes mejoran, ¿no? Muy bien. Este bloque con el Vericiguat queda muy claro. Nos planteamos en el paciente con insuficiencia cardíaca los 4 pilares terapéuticos y cuando el paciente está más avanzado o se descompensa en el worsening heart failure, tenemos una nueva herramienta que no disponíamos que nos permite estabilizar a este paciente y parar la progresión de la enfermedad. Marta, morbilidades. Pues no podíamos hablar de insuficiencia cardíaca sin hablar de dos comorbilidades muy frecuentes. En primer lugar, la hiperpotasemia, y vamos a empezar con la típica controversia que está muy de moda: dieta baja en potasio, sí o no. ¿A favor, Concha? Trampa, empezado más tarde. Reset. Bueno, venga, pues como regla general no se le debe recomendar a un paciente que haga una dieta baja en potasio. Lo que tenemos que recomendar a nuestros pacientes con insuficiencia cardíaca es una dieta cardiosaludable y baja en sal. Pero sí es verdad que cuando tenemos un paciente que tiene una hiperpotasemia, tenemos que identificar las causas de esa hiperpotasemia que puedan ser reversibles. Y ahí sí hay que revisar la dieta, porque en nuestro contexto de dieta mediterránea hay pacientes que tienen un huerto y que a veces hacen un consumo excesivo, ¿no? Pero no solamente los alimentos, lo que sí es verdad es que hay que revisar también si ese paciente toma suplementos vitamínicos, productos de herboristería o sales de potasio que pueden aumentar el potasio. Y también hay que revisar la hidratación, sobre todo en periodos estivales, si es correcta, porque también puede empeorar la función renal y puede favorecer esa hiperpotasemia. Antes de seguir en contra, ¿quién de la sala, por favor que levante la mano, en un paciente con hiperpotasemia recomienda dieta baja en potasio?
Ahora no. Yo creo que, bueno, la clave va a ser en la individualización, pero Javier, en contra. Bueno, a mí me ha tocado un poco ser el malo de la película siempre, a todo en contra. Bueno, no creo que sea en contra, ¿no? Yo creo que realmente hay que saber también un poco ser consciente de las limitaciones que tiene solamente la dieta. No tenemos que ver un poco valorar el tipo de hiperpotasemia que tiene nuestro paciente, cómo se ha instalado, la severidad que tiene esta hiperpotasemia, qué morbilidades tiene el paciente, si es un paciente diabético con enfermedad renal crónica. Tenemos que ser conscientes de las limitaciones que tiene solamente la propia dieta. Tenemos herramientas muy fáciles de usar y con evidencia en el cual que usándolas vamos a controlar de una forma muy adecuada el tema del potasio sin además un poco amargarle la vida a nuestro paciente. Pero bueno, como dice Conchi, yo creo que tiene toda la razón de ser el hecho de que bueno, la única forma de bajar el potasio es o eliminándolo más o disminuyendo la ingesta, ¿no? En ese sentido, por ejemplo, el consenso de ASEC-CMI lo recomiendan, ¿no? Pero, por ejemplo, a mí me llama la atención que este aspecto no se toquen, por ejemplo, en la guía europea de la Sociedad Europea de Cardiología, con lo cual, bueno, queda un poco así, ¿no? A individualizar. ¿Sí? Bueno, yo creo que No, he acabado antes. Es un tema, decía que es un tema controvertido porque es verdad que la última evidencia aboga por no restringir el potasio en la hiperpotasemia, aunque es verdad que no es lo mismo que se toma pues 1 kilo de tomates, ¿no? Bueno, entonces ahí la labor de nuestras enfermeras en yo he tenido investigar. pacientes que tomaban 3 kilos de naranja al día. Pues por eso. Madre mía. Y bueno, y vamos, como has dicho también, Javier, tenemos herramientas nuevas para tratar esta hiperpotasemia. Entonces quería preguntar a Mar cifras, que vamos a mojarnos otra vez. ¿Cuándo plantear un quelante de potasio? Bueno, las guías de la Sociedad Europea de Cardiología pues abogan por el inicio de un quelante de potasio con cifras por encima de 5, sobre todo con la idea de mantener el tratamiento con inhibidores del eje renina-angiotensina-aldosterona. Y la idea sería, pues, con estas cifras de potasio, poner el quelante y cuando ya el potasio esté por debajo de 4,9, pues titular al alza los fármacos moduladores de la enfermedad. La ficha técnica, o bueno, lo que es la Agencia Española del Medicamento, pues tiene la indicación de los quelantes de potasio con cifras de potasio por encima de 5,5 en pacientes con insuficiencia cardíaca, enfermedad renal crónica, que necesiten un tratamiento crónico con inhibidores del eje renina-angiotensina-aldosterona y que previamente hayan intolerado lo que son las resinas de intercambio iónico. Veo que Tony ha movido un poco la cabeza. Sí. Puedes hablar aunque sea en mi bloque, No, pero... a ver, Sí. 5 me parece un nivel de potasio, desde mi punto de vista, bajo para empezar tratamiento con quelantes. En tu rutina, ¿cuándo empezarías? ¿Cuándo empiezas? Nosotros somos un poco más lanzados y nos empezamos a preocupar con cifras de potasio por encima de 5,5. 5,5 y un poquito más incluso. Estaría de acuerdo. Yo creo que ahí a lo mejor también, porque yo es la típica duda que también he tenido, un paciente que tiene 5,3 de potasio, ¿no? ¿Qué hacemos? Entonces yo lo que recomendaría o podríamos ver es, uno, si el paciente ha tenido antecedentes de hiperpotasemia, a lo mejor en ese paciente entre 5 y 5,5 podríamos valorar, o al paciente que tiene altísimo riesgo de hacer hiperpotasemia, aquellos con filtrados más bajos, diabetes o pacientes mayores. Entonces yo ahí es mi esquema mental que yo me hago para entre 5 y 5,5, pues ese perfil de pacientes quizá. Sí, ¿Sabes? Así como pequeño tip. De hecho, la guía lo que pone es esto, ¿no? Que sobre todo te plantees el 5 en pacientes con hiperpotasemia crónica o bien con episodios recurrentes de hiperpotasemia. Pero Chema, ¿qué evidencia tenemos? Pues bueno, tenemos una evidencia, por ejemplo, con el estudio Diamond, con 878 pacientes que estaban aleatorizados mitad y mitad a cada brazo, y aunque inicialmente tenían un objetivo muy ambicioso, que era reducción de mortalidad cardiovascular, ingresos por causas cardiovasculares, pues la situación de la pandemia tuvo que modificarlo un poco. Entonces, se cambió el objetivo en cuanto a niveles de potasio y problemas por culpa del potasio. Los niveles de potasio se vio que con Patiromer pues, se reducían 10.000 equivalentes, pero sobre todo lo más importante es que tenemos una reducción de casi el 40% de hiperpotasemias y también casi una reducción del 40% de la necesidad de reducir fármacos modificadores de la enfermedad, como el caso de antagonista de la aldosterona. Y este es un estudio hecho en pacientes con disfunción sistólica que necesitaban fármacos inhibidores del sistema renina-angiotensina-aldosterona, como todos comentamos antes. Con lo cual, ahora tenemos seguridad y podemos utilizar fármacos modificadores de la enfermedad a pesar de ello.
estudio muy interesante. Es verdad la pena de no tener lo que siempre nos gusta a los médicos, no endpoints duros, pero es verdad que es, ¿no?, la estrella, el amigo que deja brillar al otro, ¿no?, podemos decir. Y Clara, respecto al ciclosilicato de zirconio. Bueno, pues yo creo que es un fármaco muy novedoso, ¿no? Porque por primera vez no tenemos una estructura polimérica, ¿no? Porque al fin y al cabo, pues Patiromer sí que tiene una estructura polimérica más modificada, es un cristal que además empieza a actuar de forma muy rápida al inicio del tracto gastrointestinal, de forma muy selectiva, insoluble, por eso tiene la indicación también en hipercalemia aguda, también tiene la indicación en diálisis, también tiene evidencia en insuficiencia cardíaca, ya que los pacientes dentro del programa Crystallize, pues un 70% de los pacientes tienen insuficiencia cardíaca y hay ensayos clínicos en marcha con pacientes con insuficiencia cardíaca, además de un peor perfil que los pacientes del Diamond, edad más mayor, filtrados más bajos, y además pues yo tengo el placer de presentar aquí un ensayo clínico de nuestro hospital que se va a poner en marcha con ciclosilicato de sodio y circonio en pacientes con insuficiencia cardíaca al alta y con todo el espectro de la FEBI y con hiperpotasemia o riesgo de padecerla, que empezará ya en 2023. Bueno, pues yo creo que ha quedado claro que tenemos dos herramientas que claramente bajan el potasio sin eventos adversos significativos. Vamos a pasar a la segunda gran comorbilidad, que es la anemia. ¿Cuándo planteamos el hierro intravenoso, Javi? Bueno, yo creo que ya teníamos los datos de usar en pacientes con ferropenia carbosimatosa, ¿no? Sobre todo en pacientes con fracción por debajo del 45%, y sintomática. Estos pacientes con ferritina por debajo de 100, una ferropenia absoluta o una ferropenia relativa, con una ferritina entre 100 y 300, y índice de saturación de transferrina por debajo del 20%, ya sabíamos que estos pacientes tienen una mejora fundamentalmente de la capacidad funcional, ¿no? Está en el paciente ambulatorio. Se incorporó en la firma HF, que esto también se incorpora de las nuevas guías de la Sociedad Europea de Cardiología, donde en un paciente de perfil con una hospitalización muy reciente, fracción de eyección por debajo del 50% y IC sintomática, con los mismos criterios de ferropenia absoluta y relativa, aparte de una mejoría sintomática de nuestros pacientes, podemos conseguir una reducción de la hospitalización, con lo cual tenemos un espectro mucho más amplio en el uso de lo que es la terapia de la ferropenia, ¿no? ¿Y hasta qué fracción de eyección, Javi? Por encima. No sé, yo creo que esto es verdad que muchos de nosotros hacemos cosas que están off-label, ¿no? De utilizar, evidentemente, porque claro, al final sabes que el paciente con IC, que aunque no tenga una fracción del 45%, pero tiene un 55% y tiene una ferropenia absoluta, realmente, aunque esto no lo sabe nadie, yo lo he puesto y lo he hecho, ¿no? Pero bueno, realmente la evidencia es lo que tiene y lo que aparece en guía y en ficha técnica es lo que es. Hasta 50, ¿no? Muy bien. ¿Y cómo lo administramos, Concha? Bueno, pues se administra por vía intravenosa y normalmente en hospital de día. Vienen viales de 500 miligramos que hay que diluir en 100 de suero fisiológico. El cardiólogo va a prescribir la dosis en función de la hemoglobina y el peso del paciente. Si prescribe una dosis de 500 o 1000 se puede administrar en una única sesión, pero si la dosis es de 1500 o 2000 hay que administrarlo en 2 sesiones que al menos tengan una semana de diferencia entre una y otra. Se puede hacer una analítica de control a los 3 meses y administrar otra dosis de 500. Es un fármaco que no tiene efectos secundarios, pero hay pacientes que sí tienen una sensibilidad especial y pueden tener cefalea, dolor de cabeza o sensación de bochorno. Y también hay que tener cuidado con la extravasación, porque además de una irritación local, produce una pigmentación que luego permanece mucho tiempo en el brazo. Muy bien. Y otra de las preguntas que nos podemos plantear, ¿y a estos pacientes luego les ponemos hierro oral, Chema? A ver, hierro oral realmente no tenemos ningún tipo de estudio que ahora mismo no se ha demostrado beneficio. El único beneficio es con el hierro carboximaltosa. Todos han fracasado. Otra cosa es que si en algún momento nos planteamos hierro oral, hay alguno que se puedan tolerar mejores que otros, sobre todo aquellos que son microcapsulados. Pero realmente el paciente con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección por debajo del 50%, tanto agudo como de forma crónica, la única evidencia que tenemos es con hierro carboximaltosa. Perdón, me he equivocado de ponente ahora, pero lo has hecho, o sea, no le pillo a Chema, pero es verdad que la siguiente pregunta es que era para ti, porque otra de las preguntas es ¿cuándo hacer el estudio etiológico? ¿No? Porque muchas veces tienes ferropenia sin anemia
Dices, ¿le mandas a hacer estudio digestivo o no? Yo es una de las preguntas que siempre me planteo y todavía no sé cuándo hacerlo, la verdad. Realmente es la pregunta del millón, porque no hay ninguna guía que te diga claramente qué tenemos que hacer. Yo creo que es fundamental, como médicos que somos, que hagamos una buena historia clínica. Aquellas hemoglobinas por debajo de 10, salvo que estemos ante un sangrado reciente o una enfermedad renal crónica muy avanzada, pues sí nos tienen que llamar la atención y posiblemente tengamos que profundizar en ello. Aquellos pacientes que nos cuenten melenas, rectorragias, hematoquecia, yo creo que también claramente hay que estudiarlo. Y, por supuesto, si dentro del análisis que hacemos nos cuenta un síndrome general con anorexia, pérdida de peso, astenia, también tenemos que profundizar. Otra cosa es que cada vez tenemos pacientes más mayores, muchas veces compatibilizan insuficiencia cardíaca con fibrilación auricular, tenemos esas pérdidas digestivas y yo creo que ahí sí también tenemos que ser conscientes de que tenemos determinados datos, sobre todo con apixaban, que es el que menos sangrados digestivos, y hay muchas veces que simplemente ellos no quieren pruebas endoscópicas, y a veces es un salvador utilizar apixaban o dabigatran 110. Y así como pregunta, ¿con una sangre oculta en heces negativa me quedo tranquila? Con una sangre oculta en heces negativa sí te quedarías tranquila en la mayoría de los casos, pero una sangre oculta en heces positivo, simplemente unas hemorroides te lo pueden dar. Ahora hay unos test inmunohistoquímicos que tienen una sensibilidad bastante mayor, que es con lo que están haciendo el screening del cáncer de colon. Es más, mucha gente con antecedentes de cáncer de colon no está teniendo que hacer colonoscopia porque este screening tiene una sensibilidad muy alta y está sirviendo. Entonces, yo la sangre oculta en heces como tal no lo suelo utilizar. Bien. Pues yo creo que ya hemos acabado y hemos explicado muy bien con un aspecto práctico cómo abordar estas comorbilidades. Y después de las comorbilidades hablemos de sexo. Un ratito con Javier y Clara, ¿no? Aquí que estamos cómodos en estos silloncitos. Aspectos diferenciales de sexo en cuanto al diagnóstico. Javier. Bueno, yo creo que la mujer de por sí ya tiene una serie de comorbilidades que evidentemente va a predisponerle a ciertos fenotipos de insuficiencia cardíaca, ¿no? La mujer, de hecho, la aparición de la miocardiopatía periparto, por ejemplo, el cáncer de mama con la prevalencia tan alta que tiene el uso de tratamiento con quimioterapia también predispone a esto, la disección coronaria, la miocardiopatía de Takotsubo, es decir, son entidades mucho más específicas de la mujer que del hombre y esto evidentemente puede orientar hacia algo. En cuanto a, por ejemplo, en el diagnóstico, la mujer suele debutar con síntomas más avanzados, mucho más tardíos. Desde el punto de vista de los pestios natriuréticos prácticamente no hay diferencia en el sexo, pero desde un punto de vista ecocardiográfico sí es verdad que la mujer suele tener fracciones de lesiones por encima, fundamentalmente por unos volúmenes mucho más pequeños en el ventrículo izquierdo. Por tanto, la fracción de eyección de la mujer puede estar un poco sobredimensionada por este aspecto a la hora, sobre todo, de tener en cuenta el fenotipo, ¿no? Segunda vez. Segunda vez. Me tienen ganas. Sí. A mí no me puede saltar saltar la bomba ahora. No, pero has acabado justo 2 veces, ¿eh? O sea que llevas aquí. Clara, entonces, ¿tratamos igual o tratamos distintos a hombres y mujeres? Bueno, yo lo primero pienso que ha sido muy acertado decir diferencias de sexo en vez de diferencias de género, porque está muy en boga esa diferenciación. Y luego, en cuanto a tratamiento, sabemos que las mujeres están infrarrepresentadas en todos los ensayos clínicos, eso es clave. Ya ha adelantado Javier que hay diferencias fisiopatológicas y hormonales entre mujeres y hombres, por lo tanto, tal vez los fármacos no funcionan igual y deberíamos generar evidencia, incluso en ensayos clínicos, para ver si deberíamos tratar exactamente igual o no. Normalmente están infratratadas, obviamente sí que hay más FeBi preservada que en los varones. En los varones hay más FeBi reducida. Ahora tenemos los ISGLT2 para tratar la FeBi preservada. Y en cuanto a las mujeres que tienen FeBi reducida, la principal causa de la FeBi reducida, tanto en mujeres como varones, es la etiología isquémica. Y las mujeres, cuando tienen esa etiología, tienen peor pronóstico y además están peor tratadas para la cardiopatía isquémica. Sí, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo y además las mujeres son más prevalentes en la insuficiencia cardíaca preservada de mayor edad, a menudo asociadas con cierto grado de obesidad, a menudo con fibrilación auricular y es un subgrupo de pacientes que se diagnostican poco. Y es como si fuéramos al inicio de la sesión cuando decíamos a quién hay que diagnosticar con particular detalle, a quién hay que buscar. Yo creo que hay que buscar a esas mujeres que vienen a la consulta, que dicen que se ahogan y por la edad, por la obesidad, por lo que sea, pues el médico le da una palmadita y le dice que eso es lo que hay, ¿no?
Y ya con eso estamos avanzando muy bien, pero tengo que pasarle ahora la palabra a Marta, que es la reina de la congestión, y nos ha hecho un programa de congestión completito. Es verdad que Tony se ríe de mí porque he puesto 13 preguntas para esto, pero es verdad que es uno de los problemas más frecuentes en nuestro paciente con insuficiencia cardíaca y que no es tan A, B y C todo, que no tenemos estos estudios tan claros de disminución. Entonces, por eso vamos en primer lugar, Clara, ¿cómo definimos o qué impacto tiene la congestión? ¿Por qué he puesto 13 preguntas de congestión? Pues porque tú muy bien dices que la congestión mata. Y el paciente congestivo al alta, que incluso hay series que reflejan que hasta un 42% de pacientes se van congestivos al alta, reingresan y tienen peor pronóstico. Entonces, pues por eso es tan importante la congestión al abordarla y tenemos fármacos para abordarla, para hacer un bloqueo secuencial. Luego, yo voy a hablar de cómo diagnosticarla. Hay un documento de consenso europeo que nos dice cómo hay que hacer un enfoque multiparamétrico. Lo más importante siempre es la clínica, valoración clínica, si tiene ingurgitación yugular, si tiene edema, si tiene ortopnea, si tiene patomegalia, y luego coger un eco, le haces un ecocardio, le pones el eco en el pulmón, le pones el eco en el riñón si sabes hacer eco Doppler renal, le pones el eco en la tripa y ves si tiene ascitis y bueno, y hay biomarcadores. En este documento pone el NT-proBNP, pero hay otros biomarcadores muy buenos de congestión y formas muy efectivas de descongestionar al paciente para que no se vaya congestivo de alta. Y vamos a ir precisamente analizando muy brevemente el valor multiparamétrico, ¿no? El valor de cada parámetro para el diagnóstico de la congestión. En primer lugar, Mar, lo que hablamos, clínica, los scores, ¿los utilizáis? ¿El peso? ¿Qué importancia le dais? A ver, son importantes porque evidentemente es la puerta de entrada, pero sí que es cierto que tienen una utilidad limitada, porque cuando aparecen pues sabemos que los pacientes ya llevan días, semanas, ¿no?, con aumento de presiones intracavitarias. Los síntomas y signos pues, son poco sensibles, a veces son difíciles de interpretar en determinados fenotipos de pacientes, en pacientes de edad avanzada, en pacientes con obesidad, y además también tienen una variación interindividual de diferentes manifestaciones de clínicas con el mismo grado de congestión. E incluso también sabemos que los pacientes pues muchas veces presentan congestión subclínica y esta congestión subclínica también tiene un impacto pronóstico, ¿no? Y de ahí un poco en la línea que decía Clara, ¿no?, pues lo que tenemos que hacer cada vez más es ir a un abordaje multiparamétrico utilizando pues marcadores de congestión, evidentemente la clínica y si es posible pues el POCUS. Yo simplemente romper una lanza a favor de las variaciones de peso porque no la nombran en ninguna guía y al final es lo que utilizamos en nuestros pacientes y de una manera que el propio paciente puede detectar esta descompensación. Yo, Marta, decirte que la congestión es un fracaso del médico y del paciente. Deberíamos evitar la congestión y debemos ir a etapas fisiopatológicas previas. Cada vez tenemos más herramientas para conseguir esto y simplemente poner la cuña de que hoy en día hay, por ejemplo, CardioMEMS que miden cambios en la presión arterial pulmonar y nos ahorran algunos de estos ingresos. Cuando el paciente ya está congestivo, no solo hay un acúmulo de líquido en espacio intra y extravascular, sino que está todo el inflamado y la inflamación es la que también mata. Entonces deberíamos hacer todo lo posible para evitarlo. Sí, es verdad que sobre todo los médicos que estamos aquí somos muy clínicos, no nos ha dado tiempo a hacer un apartado de terapias a lo mejor más avanzadas, pero es cierto que tenemos que intentar ir a prevención y cada vez hay dispositivos que nos ayudan a detectar, ¿no?, antes de que esté el paciente congestionado. Pero lo tenemos y vamos a intentar por lo menos afinar con ese diagnóstico de congestión. ¿En qué nos puede ayudar la ecopulmonar, Javier? Bueno, la ecopulmonar realmente lo que podemos valorar es la congestión fundamentalmente extravascular, la tisular, del compartimento pulmonar, mediante dos determinaciones, la presencia o no de derrame pleural, por un lado, y por otro, evidentemente, la aparición de líneas B, ¿no? Que las líneas B al final son reverberaciones verticales que veríamos con el eco y cuando son muy numerosas, pues realmente podemos ver imágenes determinadas de edema alveolar, ¿no? Esto es importante sobre todo en algunos escenarios clínicos, en el escenario clínico agudo, por ejemplo, también el paciente en urgencia, donde para poder determinar un poco la etiología de la disnea nos puede ser útil. Y además luego la naturaleza dinámica que tiene, por ejemplo, las líneas B,
también nos puede servir a la hora de valorar un poco la eficacia de la terapia y la evolución del paciente, ¿no? Porque realmente somos capaces de ver si el paciente mejora con la disminución de este tipo de líneas, ¿no?, pulmonares. Y sobre todo remarcar lo fácil y rápido que es, ¿verdad? Y es muy reproducible y muy fácil. Simplemente, ¿cómo lo haces? ¿Cómo para intentar estandarizar? ¿Haces los 8 campos o qué recomendarías que hicieran? Realmente nosotros estamos ahora aprendiendo, porque los cardiólogos, a pesar de esto, vamos muy por detrás de otras especialidades, como por ejemplo se han añadido, como son medicina interna, atención primaria y urgencias, por ejemplo, ¿no? Pero nosotros no somos tan sistemáticos de hacerlo los 8 y fundamentalmente lo vamos haciendo en los escenarios que nosotros podemos ver, las descompensaciones de nuestros pacientes en la unidad y lo estamos aportando día a día y en este momento, ¿no?, el uso del ecopulmonar. Sí, nosotros utilizamos habitualmente las 8 áreas torácicas, pero es cierto que incluso también hay publicaciones por gente experta que valora la utilización únicamente de 4 puntos, es decir, pues la valoración del área torácica superior de ambos hemitórax y luego también las bases. Es decir, que todavía es mucho más rápido de hacer y lo que tiene además es que es muy fácil integrarla con el resto de valoraciones ecocardiográficas, ¿no?, del organismo. Perfecto. ¿Y Chema, del Vexus? Pues el Vexus es algo que cada vez estamos utilizando más y a diferencia de lo que dijo Javier, en este caso es para valorar la congestión intravascular. En el Vexus lo primero que valoras es la vena cava y si tienes una vena cava por debajo de 2 centímetros ya no tienes que avanzar, ya tienes un Vexus 0, pero en el momento que tienes una vena cava por encima de 2,1 centímetros y que se colapsa a menos de un 50%, intentas valorar la congestión que hay en otros territorios, es decir, el territorio hepático con las suprahepáticas, el territorio intestinal con la vena porta y el territorio renal con las venas interlobares. Entonces, utilizando el ecodoppler y el ecodoppler pulsado, lo que vemos es distintos grados de congestión. Grado 1 es cuando tenemos esa vena cava dilatada, que siempre tiene que estar, y en estos 3 territorios ninguno de ellos tiene una congestión severa. Grado 2, cuando en uno de esos territorios hay una congestión severa. Y grado 3, cuando en al menos 2 territorios hay una congestión severa. Pero, como dijimos antes, multiparamétrico y no nos olvidemos otras cosas, que esto no nos haga perder el resto de nuestra práctica. Esto también es fuera de guión porque es cierto que evidencia científica no tenemos. A ti, personalmente, ¿qué te ha aportado? ¿Te aporta en el cambio de decisiones? Sí, sí me aporta en el cambio de decisiones, pero hay una cuestión que en la práctica sí estoy viendo. Con el Vexus, a la hora de interpretarlo, sí tenemos que tener una especial precaución en aquellos pacientes que tienen un aumento de presiones en cavidades derechas, porque si nos excedemos con la pérdida de líquido vamos a disminuir la precarga que tenemos en el ventrículo derecho. Entonces, esos pacientes que tienen una hipertensión pulmonar con insuficiencia tricuspidia severa, además estamos hablando de una congestión intravascular, tenemos que tener quizás más cuidado a la hora de reducir esa congestión, porque hay una frontera muy fina entre lograr que ese paciente mejore de la congestión a pasarnos al otro punto en el que ya está hipotenso por una precarga disminuida a nivel de cavidades derechas. Entonces, para mí sí es muy importante, pero yo creo que no tenemos que olvidar el resto de cosas y fijarnos muy bien en los resultados de la ecografía. Muy bien. Bueno, pues ya tenemos a nuestro paciente diagnosticado. Vamos a ver primero a nivel ambulatorio, que si no tenemos poca evidencia a nivel de hospitalización, a nivel ambulatorio, sobre todo a nivel práctico. ¿Cómo lo haces, Concha? Bueno, pues yo creo que a nivel práctico lo primero que tenemos que hacer es valorar los signos que tiene ese paciente de gravedad, ¿no? Ver si ese paciente realmente se puede tratar de forma ambulatoria o es un paciente que hay que mandar a urgencia. Luego habrá que identificar la causa. Si esa causa se relaciona con una infección, se relaciona con una arritmia como puede ser una FA, o también si esa causa es un abandono del tratamiento farmacológico o una transgresión dietética, ¿no? Luego un tratamiento ajustado, combinando diuréticos orales con furosemida intravenosa o subcutánea o con sueros hipertónicos. Pero también siempre que tengamos un paciente descompensado tendremos que plantearnos si conocía la pauta flexible de diuréticos, si la aplicó o no la aplicó y si ese paciente tiene el tratamiento médico optimizado o se puede mejorar algo en su tratamiento. Porque una de las preguntas que nos hacemos, ¿no? ¿Hasta qué dosis de furosemida seguir, pues eso, poniendo de manera intravenosa o subiendo en el escalón? Javier, ¿cómo lo hacéis? Bueno, yo creo que en esto hay que claramente individualizar, sobre todo porque tenemos que superar el umbral natriurético del paciente, ¿no? Y esto depende de muchos factores, ¿no? Depende del grado de congestión en sí,
depende del filtrado glomerular basal del paciente, ¿no? Entonces, en base a esto, evidentemente, también depende de si el paciente está tomando diuréticos previos o no, ¿no? La dosis máxima que podemos poner, pues hasta 400 y 500 miligramos de furosemida podemos poner al día, ¿no? Pero bueno, el algoritmo de la Sociedad Europea de Cardiología nos dice que, bueno, que en base fundamentalmente al grado de congestión y si el paciente está con diuréticos previos, pues evidentemente, si lo estuviera, duplicar directamente la dosis intravenoso y valorar en poco tiempo, en 2 horas, podemos guiarlo o por diuresis en 6 horas o natriuresis en 2 horas, ¿no? Y en base a eso seguir duplicando la dosis, ¿no? Y a partir de eso, a partir de las 24 horas, pues ya decidir si hay que añadir o bloquear la nefrona con otros diuréticos, ¿no? Vale, Javier, pero quiero que te mojes. ¿Hasta qué dosis de furosemida subes tú a un paciente antes de añadirle un segundo diurético? Bueno, no, yo no espero hasta poner 400 o 500 miligramos, lógicamente, de furosemida. Lo empiezo mucho antes. De hecho, después de las primeras 24 horas... ¿En el paciente ambulatorio? En el paciente ambulatorio también, igualmente. Si directamente yo en 24 horas al paciente lo vuelvo a ver y veo que, por ejemplo, no tiene la respuesta adecuada de peso, mejoría clínica y de diuresis suficiente, automáticamente yo, por ejemplo, bloqueo directamente ya con higrotona, por ejemplo, ¿no? Asociándolo a dosis alta de furosemida. Si soy capaz de seguir manejándolo de forma ambulatoria, ¿no? Y ahí vamos un poco con, ¿no?, la duda o la controversia que hay ahora a raíz de los estudios ADWORD con acetazolamida, que ahora la hablaremos, y el clorótico hidroclorotiazida, sí, en vez de esperar a ir subiendo la dosis de furosemida, asociamos antes. Entonces, a favor de poner a la vez diurético de ASA y terapia de combinación. A favor, Chema. Pues yo creo que en aquellos pacientes que tengan 80 miligramos de furosemida o más, yo empezaría desde el principio. El ensayo Clorotic eran pacientes que tenían entre 80 y 240 miligramos basal de furosemida y lo mismo que hacemos en el paciente que nos viene al hospital de día, pues hacer algo similar en el paciente hospitalizado. Es decir, esos pacientes que están con unas dosis altas de furosemida, posiblemente a nivel distal de la nefrona esté resorbiendo el sodio. Si lo bloqueamos desde un principio, pues vamos a tener mejores resultados como se vio en el estudio Clorotic. Es decir, vamos a reducir más el peso. En 3 días algo más de 1 kilo, en 96 horas 1,5 kilos. Vamos a conseguir una mayor diuresis y con pocos efectos secundarios. Una ligera pérdida de función renal, pero bueno, ya sabemos que muchas veces la pseudoinsuficiencia renal que tenemos en este tipo de pacientes, sin tener más hipotensión, que es lo que se vio en el Clorotic con hidroclorotiazida. Entonces, dosis altas de furosemida yo combinaría desde el principio. ¿Y cuándo esperarías, Clara, a favor de secuencial, de llegar a dosis altas que nos recomiendan las guías de 400 miligramos en leucia aguda antes de combinar? Antes de combinar, ¿en el paciente ingresado o ambulatorio? Ingresado. En el paciente ingresado, la verdad es que yo a lo mejor combinaría con 250 miligramos de furosemida o a lo mejor añadiría ahí perfusión con hipertónico o añadiría ya la clortalidona. Y si el paciente no está claramente muy descompensado en edema agudo de pulmón, tal vez pues pudiera poner otros fármacos que bloquean secuencialmente la nefrona, pues como los antagonistas del receptor mineralocorticoide, que también son diuréticos, titularlos al alza, los ISGLT2 son diuréticos. Entonces, bueno, los iría añadiendo secuencialmente. Es verdad que nosotros también pautamos 500 miligramos de furosemida en algunos pacientes, pero a veces optamos pues por, que creo que era una pregunta posterior, pues en el paciente muy congestivo, valorado de forma múltiple paramétrica, incluso con Doppler renal y con marcadores de 125. Te tocó. Sí. Aquí pregunta a la audiencia, paciente que os ingresa con insuficiencia cardíaca aguda, ¿cuántos desde el principio, que tiene 80 miligramos de furosemida, desde el principio ponéis o hidroclorotiazida o acetazolamida? Que levante la mano. Bueno, yo creo que todavía no nos lo acabamos de creer, ¿no? Porque es como, estos dos estudios han sido como café para todos. Todo paciente que ingresa le añadimos. Entonces, probablemente tengamos que estratificar, ¿no? El paciente que veamos en las primeras 24 horas que está más resistente, pues ahí, como decís, pues poner uno de los dos. Y aquí vamos con el tema. ¿Cuál ponemos? ¿Tiazida o acetazolamida? Chema, tiazida, ventajas, pros y cons. Pues pros es que actúa de una forma precoz, que como ya vimos es capaz de reducir el peso también de una forma precoz y aumentar la diuresis con mínimos efectos secundarios. Contras, realmente las tiazidas, aunque en el estudio Clorotic no se vio más hiponatremia, te lo pueden producir, más hipopotasemia y también una bajada de tensión arterial. Y luego,
Hay una cuestión que realmente estamos hablando poco. En el estudio Clorotic es con hidroclorotiazida, pero muchas veces en la práctica clínica estamos utilizando clortalidona, que tiene una vida media mayor. Realmente, ¿qué evidencia tenemos ahora mismo con clortalidona? Tenemos evidencia con metazolona y en algún estudio observacional parece que aumenta la mortalidad. Entonces, ¿podemos extrapolar los datos del Clorotic a todos las tiacidas? ¿O tenemos que emplear hidroclorotiazida y la igrotona dejarla de lado? Quizás es la incógnita que tenemos y es una de las contras que no tenemos evidencia. Pero aquí mojaros, ¿tú qué haces? ¿Tú qué opinas? Yo realmente estoy utilizando la mayor parte de las veces clortalidona. Es más eficaz y ¿qué pasa? Que tenemos, nosotros ahora cuando hablamos un poco si volveríamos a diseñar el estudio Clorotic, posiblemente no hubiéramos utilizado hidroclorotiazida, una posibilidad hubiera sido clortalidona y otros objetivos, por ejemplo, el de la disnea que no salió, pues lo hubiéramos modificado. Pero en la práctica clínica estamos utilizando clortalidona. Es cierto que ahora la gente que formamos el comité del Clorotic, quizás la duda que nos atañe es si estos resultados, lo que se estaba intentando comentar, podemos extrapolarlo a otro tipo de fármacos, sobre todo con esos datos observacionales de la metazolona que nos generaba ciertas dudas. Pero en la práctica clínica yo creo que tenemos más experiencia con clortalidona. Chema, en el bloqueo secuencial de la nefrona, cuando pones mucha furosemida y muchas tiacidas, el potasio realmente se pone muy bajo, a veces con niveles de 2, 2,2, 2,3. ¿Lo veis? Cuéntanos en el Clorotic qué observasteis. En el Clorotic lo que se vio es cierta hipopotasemia, pero en ningún momento llegó a ser una hipopotasemia severa que cambiase el pronóstico del paciente. El Clorotic vimos sobre todo ese deterioro de función renal y esa hipopotasemia, pero cuando vamos a datos, por ejemplo, de la función renal, el deterioro simplemente con un aumento de 0,3 miligramos de la creatinina ya se considera deterioro. Por ejemplo, en el Adbor tienes que multiplicar por 2 la creatinina. Entonces, eso no fue un impedimento para que esos pacientes siguieran manteniendo el tratamiento y simplemente con suplementos éramos capaces de mantenerlo. Y respecto a la acetazolamida, pros y cons, porque yo creo que uno de la hipopotasemia sí que es algo que hay que tener muy en cuenta. ¿Y la acetazolamida? Bueno, la acetazolamida, sabéis que con la publicación del Adbor pues, ha habido este revuelo, ¿no? Pues al final la acetazolamida es un diurético que actúa a nivel proximal, a la nefrona a nivel proximal. Realmente tiene una dosis, o sea, tiene una intensidad baja en lo que es diurético de forma aislada, pero asociada a furosemida, pues sí tiene esa potencia, sobre todo intravenoso, que es como se diseñó el Adbor, y lo que sí demostró efectivamente fue una descongestión mucho más rápida y más eficaz, ¿no? En poco tiempo, que es lo que evaluó Adbor. ¿Realmente contras que le veo? Bueno, pues fundamentalmente hay que tener cuidado, porque evidentemente al ser un inhibidor de la anhidrasa carbónica podemos fomentar la acidosis metabólica y luego realmente también aquí en España no tenemos comercializado como tal acetazolamida, tiene que ser por formulación, ¿no? Pero en general yo creo que ya os digo, este es el papel que tiene acetazolamida, que en nuestro país yo creo que ahora mismo, no sé, un poco... ¿No crees que el túbulo proximal lo estamos ya bloqueando con los ISGLT2? Sí. Decir, Esa es la gran limitación. Si bloqueamos el proximal con ISGLT2, LASA con la furosemida, el distal con la tiacida, ¿hace falta la acetazolamida? Yo creo que efectivamente, y esa es otra de las grandes críticas que tiene Adbor, ¿no? Que al final está hablando de un ensayo donde no se tuvo en cuenta pacientes que tuvieran ISGLT2, que eso está ahora mismo fuera de lo que es la realidad, ¿no? Del paciente nuestro. Tal vez pueda ser para un paciente muy concreto, que además tenga calosis metabólica, que esté muy congestivo, pero claro, no vas a dejar de darle al final un ISGLT2 por una acetazolamida que bueno, hay alguna serie de casos publicada y este estudio, pero vamos, yo creo que totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Toni. Y como hizo un compañero nefrólogo, ver el cloro, quizá también la hipocloremia es otro factor para optar por la acetazolamida. Ya nos quedan dos últimas cuestiones. Cuando ya todo esto nos falla, ya no sabemos qué ponerle, ¿qué otras estrategias así del día a día podemos hacer? Ya no hablo de nefrología, hablo de nosotros, en nuestro hospital de día. Concha. Bueno, tenemos muchas estrategias. Nosotros, citar al paciente para poner bolos de furosemida, que eso cada vez se utiliza mucho, pero sobre todo lo que utilizamos son sueros hipertónicos o bombas de furosemida, ¿no? Las bombas de furosemida, no sé si las conocen, pero son dispositivos, son elactómeros que lo que te permiten es infundir al paciente medicación de forma continua, ¿no?
depende del que estemos utilizando. Nosotros utilizamos uno que preparamos una perfusión, que lo que administramos al paciente es una ampolla de furosemida cada 5 horas durante 4 o 5 días y la verdad es que tiene muy buenos resultados, ¿no? Es fácil, además hay que instruir al paciente sobre el uso y ajustar un poco los diuréticos orales, pero son cómodos. Y los sueros hipertónicos sí se administran en el hospital de día, ¿no? Sí, yo creo que del elastómero, sobre todo, decir que tiene la misma biodisponibilidad, misma diuresis natriuresis que la formulación intravenosa y que hay que intentar que el paciente no ingrese. Entonces, esto es una herramienta fundamental para que el paciente no ingrese. Y ya, por último, suero salino hipertónico, ¿en qué paciente, evidencia? Pues nosotros, la verdad es que yo he nacido en la residencia con el salino hipertónico dentro de la perfusión de furosemida en el paciente muy, muy congestivo. Y bueno, la experiencia es buena, ¿no? Porque el mecanismo, pues tú preparas la furosemida, pues por ejemplo, una dilución estándar, 250 miligramos en 250 mililitros, y depende de ciertas circunstancias del paciente que hay que individualizar. Hoy aquí no hay tiempo. Entonces ponemos una ampolla o a veces 2 de salino hipertónico y bueno, durante las primeras horas para forzar mucho diuresis, incluso estos pacientes añadimos clortalidona y conseguimos pérdidas de peso durante la hospitalización incluso de 10 kilos. También nos basamos con todos los biomarcadores, pues con el CA125, estoy hablando de pacientes a lo mejor con 400 de CA125, con todos los parámetros de congestión elevadísimos y la respuesta es muy buena. Lo que pasa es que intentamos que sea una perfusión corta en el tiempo. El mecanismo de acción, como ya sabéis, pues es realmente introducir con el sodio el agua extravascular dentro de los vasos y con la furosemida forzar la diuresis, ¿no? Y bueno, pues una estrategia que complementa las bombas elastoméricas, que yo creo que, como ha dicho Marta, evita los reingresos, ponerlas desde la alta hospitalaria. Nosotros las ponemos a la alta hospitalaria para cortar ingresos en pacientes que van a responder bien y que están prácticamente eubolémicos, y desde urgencias estamos implementando la estrategia también pues para evitar un ingreso corto y en la unidad de insuficiencia cardíaca, por supuesto, que las ponen siempre. Pues muy bien, Mar, ¿querías comentar algo final? Sí, bueno, yo quería aprovechar que hay muchos médicos de familia en la sala y también enfermeras, ¿no? para sobre todo lanzar un mensaje de que hemos de ser desde atención primaria agresivos en el tratamiento de la congestión, lo hemos visto, que no hemos de tener miedo de aumentar la dosis de diurético, de doblarlo, que además, sobre todo, esto lo hemos de tener muy presente en pacientes que tengan disminución de filtrado glomerular. En estos pacientes todavía hemos de ser más agresivos con la titulación al alza de la dosis de diurético. Que no nos hemos de asustar por el filtrado glomerular que hagamos en el momento del diagnóstico, porque seguramente este filtrado glomerular está influenciado por la congestión venosa y lo que nos está indicando precisamente es que hemos de ser agresivos con estos pacientes, que hemos de pues, utilizar y aprovechar la función de la gestión de casos en el manejo de estos pacientes. Nos podemos, pues es difícil en el día a día la consulta de atención primaria poder seguir de cerca a un paciente congestivo, pero evidentemente las gestoras de casos pueden hacer muy bien este papel y también pues, abogar por la utilización de la vía endovenosa en atención primaria, además de la vía subcutánea, porque realmente pues, muchas veces la limitación que tenemos es la poca accesibilidad a esta vía endovenosa y sabemos que muchas veces pues, rompiendo, ¿no? esta barrera del techo del diurético podemos ser mucho más efectivos. ¿Cómo se nota que sin el micro, sin los segundos, aquí la gente se vaya de... Yo creo que ha resumido fenomenal las luces y sombras de la congestión, así que ya doy paso a Toni. Nada, estamos en tiempo y si los organizadores no me dicen que no de forma activa y alto y claro, asumiré que me dan 5 minutos más, que son los que perdimos al inicio. Y en esos 5 minutos solo quiero unos mensajes muy claros y muy concretos de cada uno de vosotros. Tratamos la congestión y, sin embargo, el paciente se va de alta con congestión, a veces con déficit de hierro y a veces no completamente estabilizado. Transición al alta, claves para el éxito. Mar. Transición al alta es una oportunidad de mejora, es una oportunidad para tener programas de gestión de insuficiencia cardíaca transversales y es una oportunidad para trabajar todos juntos, coordinados, con protocolos de asistencia y de seguimiento estructurado, pero yo creo que la clave es que estén consensuados y implementados en cada territorio. Perfecto. Javier. Sí, yo creo que sumarme un poco lo que dice Mar, ¿no? Al final es
tener un mensaje claro de que el paciente, cuando se va de alta, tiene que tener claro cuándo tiene la primera revisión, ¿no? Hay que evaluar a este paciente muy precoz. Da igual quién lo haga, pero alguien lo tiene que hacer. Y en ese sentido, en cada área sanitaria tiene que estar estructurado en base a la idiosincrasia del hospital y la estructura que tenga el hospital y el distrito, evidentemente, una secuencia y una ruta clínica muy concreta para este paciente, para que no quede un poco en tierra de nadie y aparezca el paciente 5 días después en urgencia otra vez. Para poner concreción, una semana después, ¿nos parece razonable? ¿Es lo que también nos dice el Strong? Nosotros intentamos hacerlo antes. De hecho, estamos trabajando ahora para que desde primaria lo vean antes. Nosotros estamos viendo nuestra enfermería en la unidad lo vea a la semana, pero nosotros estamos intentando trabajar para que en atención primaria, tanto enfermería como medicina de atención primaria, lo vean antes. Si no, pero yo creo que una semana me parece algo bastante... No, y si no, siempre pues, un contacto telefónico Claro. es fundamental para valorar pues, cómo está el paciente, los signos congestivos, sobre todo el tratamiento. Hay muchos gaps ahí y detectamos muchos fallos en el seguimiento del tratamiento y por lo menos, si no, pues este contacto telefónico precoz, si no puede ser una visita presencial, sí que tendría que ser lo más precoz posible. Clara, road to success. A ver, yo creo que aquí, por poner algo diferencial, yo creo que aquí todos somos clínicos y que en este congreso uno de los objetivos es poner al clínico en el centro. Y yo creo que como clínicos, me da igual que seamos internistas, atención primaria, bueno, sobre todo, ahora voy a hablar de los que damos el alta, ¿no? Yo creo que el informe de alta es clave. O sea, en el informe de alta tienes que perder todo el tiempo que sea necesario para que esté todo perfectamente detallado, el contacto, lo que tiene que hacer el paciente, instruir a otro paciente. Si pudiéramos tener pacientes expertos que tuvieran contacto con esos pacientes, como tenemos en cardiopatía isquémica, paciente experto en insuficiencia cardíaca, para que ellos mismos, entre ellos, pues se instruyan. Entonces, yo creo que es muy importante dejarlo todo por escrito, muy bien reflejado. Enfermería es clave, atención primaria es clave y el trabajo multidisciplinar. Pero el informe de alta tiene que ser como, no sé, como la Biblia. Concha, ¿cómo? Bueno, yo creo que la clave para tener una buena transición empieza en el ingreso. Durante el ingreso hay que aprovechar esos días para hacer una valoración integral del paciente y de su entorno y ver las barreras que tiene esa persona para el autocuidado, ¿no? Hay que empezar ese proceso de educación que luego va a continuar primaria en el mismo hospital. Y también creo que es clave estratificar a los pacientes, definir qué pacientes son de alto riesgo y los van a seguir las gestoras de caso y qué pacientes pueden seguir las enfermeras de familia, ¿no? Y luego garantizar, como ha dicho Clara, toda esa información tiene que ir en un buen informe de alta y otra cosa importante es facilitarle al paciente un teléfono para que si aparecen esos síntomas de descompensación precoz tenga dónde dirigirse y no termine en la urgencia del hospital, ¿no? ¿Y Chema, nos das tu visión? Pues sí, va un poco la línea. Yo creo que el informe de alta es fundamental. Identificar a aquellos pacientes que tienen más alto riesgo de reingreso, hiponatremia, dosis altas de furosemida, hipopotasemia. Asegurar y dejarlo por escrito en el informe que entre el tercer y séptimo día va a ser visto en el centro de salud y como máximo en 14 días a nivel hospitalario. Eso de poner en el tratamiento, mantener el tratamiento previo o, como venía realizando, no, especificar cada uno de los fármacos, cómo optimizar sacubitril, sartán, si tensión arterial por encima de 100, a las 2 semanas subir a dosis medias, etcétera, etcétera. Aquellos fármacos que se tienen que ir disminuyendo. Una dosis o escalonada de diuréticos en función de las circunstancias. Si es posible, localizar a la gestora de casos del centro de salud. Y, por supuesto, yo creo que hay que escribir también si ese paciente o ese familiar ha recibido educación y sabe cuándo tiene que optimizar el tratamiento diurético, cuándo empieza a tener señales de descompensación. La clave, esto no es una gripe, esto es una enfermedad continua que tiene más mortalidad que el cáncer. Y eso tenemos que intentar transmitírselo a la familia y al paciente. Gracias. Pues la verdad es que, si os soy sincero, este formato es la primera vez en el que yo participo y tenía alguna reticencia al principio. Pensaba que en 59 segundos quedarían mensajes entrecortados o inexactos y yo me lo he pasado muy bien. Habéis transmitido claramente lo que queríamos transmitir. En 1 hora y cuarto hemos resumido 150 páginas de guías clínicas. Felicidades a los ponentes por lo habéis hecho fenomenal, sin diapositivas. Me daba miedo que sin diapositivas, os estuvimos discutiendo con Marta si iba a quedar como disperso y lo habéis hecho excelente.
Marta es el alma de toda esta escaleta que hemos seguido hoy, por lo tanto, felicidades. Y a Román para proponerlo. Han sido 75 minutos en los que yo he visto la audiencia atenta todo el rato, o sea que es un formato que ciertamente mantiene la atención y es interesante. Muchas gracias a todos y damos paso a la siguiente sesión. Muchas gracias.